Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a su podcast Escuchamos tu Fe. Yo soy el hermano Jordan Bravo y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es un líder muy reconocido aquí en nuestra estaca, Lima Central. No me alargo más y démosle la bienvenida al hermano Rodolfo Barbosa. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes y como bien has mencionado, soy Rodolfo Barbosa Guerrero, miembro de la Estaca Lima Perú Central. Muchas gracias, hermano Rodolfo, por aceptar nuestra invitación y estar el día de hoy presente en nuestro podcast. Nosotros nos encargamos de poder conocer un poco más a nuestros invitados. Y bueno, no me alargo más otra vez y comenzamos con las preguntas. Encantado. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Usted a qué edad conoció el Evangelio como tal? Si se refiere al Evangelio restaurado, amigo Jordan, yo lo conocí cuando tenía 19 años. Yo entonces estaba estudiando en el Senati. Y para esa época yo era alguien considerado como un cristiano nada más. Yo había dejado de ser católico a los 17 años y estaba en una búsqueda de la verdad. Era una búsqueda sincera, no, yo no estaba para nada eh, queriendo impresionar a alguien. Yo fui religioso desde niño, mis padres me llevaron a la iglesia católica cuando aún era pequeñito. Y de hecho yo he sido alguien concurrente a lo que era la parroquia católica y fui parte del coro Mensajeros de la Paz del Cercado, de la iglesia Cercado de Lima. Ahí canté 3 años, desde que tuve 15 hasta que tuve 17 años. 15, 16, 17 años los pasé en el coro y fue maravilloso ese tiempo. Pero fue también en esa época en que yo viví experiencias que me llevaron a buscar la verdad. No fue alguien que me dijo, deja la iglesia católica, tal cosa. Yo viví experiencias particulares. En mi búsqueda de querer saber más de Dios, me llegó impresiones muy firmes que seguramente en otro momento podré compartir, pero busqué, tenía amigos en el Senati donde estudiaba, tenía amigos que eran de la iglesia, por ejemplo, de los Testigos de Jehová, también de la iglesia adventista, de iglesia evangélica. Había alguien a quien le llamaban mormón, pero yo no lo distinguía eso como una religión, porque en una ocasión había visto en la televisión de esa época una serie de vaqueros donde un grupo le llamaban mormones. Y yo creía que los mormones eran parte de tantos vaqueros que existían, ¿no? Y en ese tiempo es que yo conocí a el libro de Mormón, pero solamente de tapa nada más. Una joven que estaba en un consultorio médico donde había yo acompañado a mi madre por la avenida de Venezuela, tenía un libro azul con el Moroni en la tapita y ella estaba abriéndolo y tenía columnas el libro. Y yo ya tenía mi conocimiento, aunque no grande, ya tenía un conocimiento de la Biblia porque estaba asistiendo a varias iglesias. Y yo ya me había adquirido una propia Biblia. Y cuando vi en la parte superior de ese libro que esta joven tenía, yo vi que estaba un nombre que no recordaba haber visto, que era Alma. Y eso me impactó. Yo estaba entretenido leyendo una revista que en esos tiempos salían, eran revistas gráficas, que se llamaba Capulina, venían de México, Hermelinda Linda. Yo estaba con esa revista leyendo, pero cuando vi ese libro con columnas, me quedé sorprendido porque dije, ese parece la Biblia, pero ese nombre no lo he visto en la Biblia. Y entonces, cuando la joven vio que por varias veces yo estaba mirando su libro, me preguntó, me dijo, ¿usted es religioso? Y yo le dije que sí. Y me dijo, ¿a qué iglesia pertenece? Y le dije que a ninguna, porque yo soy cristiano, pero no asisto a ninguna de esas iglesias. Y me dijo que sería bueno que conozca un poco más sobre Dios. Y después me dio su dirección, curiosamente. Pero eso fue todo, porque no tuve la oportunidad de hablar más con ella.
Así pasó el tiempo y con el amigo que les mencioné, que era mormón, que estudiaba conmigo, tuve la oportunidad de conversar después y le hablé del libro y él quedó en traérmelo. Era un muchacho de 15 años. Para su edad era un adolescente, yo tenía 18 años. Sí, 18 años tenía yo en ese tiempo porque 19 cumplí después cuando ya empecé a conocer el libro mormón de otra manera. Pero yo le pedí cuando yo tenía 18 años y él me dijo, te lo voy a conseguir. Pero se olvidó y como yo era una persona que no estaba tan interesado, sinceramente, en algo que todavía no sabía mucho, no le pedí más. Así ocurrió hasta que varios meses después, él en una mochila tenía un libro sin pasta. Estaba con las puntas dobladas el libro. Era un libro que estaba bastante gastado y habíamos terminado las clases de ese día cuando él me dijo, Barbosa, toma, y me lo tiró. No me dijo, esto es de Dios, esto es algo especial que quiero compartir contigo, como comúnmente hacen los misioneros, ¿no? Él me lo tiró. Y cuando me estaba cayendo a los brazos, porque estábamos a una distancia, él dijo, ese libro. Y yo la verdad que había olvidado. Así que lo metí en mi mochila, donde llevaba mis cosas que utilizaba para las clases de taller ahí en el Senati, y me regresé a casa. No tuve, no tuve contacto más ese día sobre el libro, pero llegando a casa, yo estaba sentado viendo una serie de televisión, eran como las 4:00 de la tarde. Acostumbraba en esas tardes a ver una serie llamada Happy Days, era mi serie favorita. En aquella época mi madre solía hacer leche de soya y también preparaba unas ricas cachangas y nosotros los que estábamos en casa lo consumíamos, era nuestro deleite. Yo estaba comiendo, estaba viendo la serie y llegó el réclame, el comercial que se dice ahora, ¿no? En la televisión. En ese momento yo empecé a sacar mis cosas de la mochila para descargarla. Ahí fui donde vi el libro, que no me había causado ningún impacto porque lo había visto como algo que no tenía importancia al verlo todo así sucio, con puntas dobladas. Y por curiosidad abrí la página porque la primera página estaba en blanco. La segunda página tenía una dedicatoria. Yo lo aprendí de memoria porque tantas veces lo vi esa parte. Decía, querido Ricardo, luego más abajito decía, este libro es de Dios, a ti te corresponde saberlo también. Y luego decía, con amor, Elder Sanqué. Yo leí eso y dije, qué raro. Entonces abrí la otra hoja y ahí decía, testimonios del libro de Mormón, o testigos del libro mormón. Yo todavía no sabía qué libro era, porque solamente sabía que había una iglesia mormona, no sabía qué libro era, porque ese no tenía pasta. Y comencé a leer una parte que decía origen del libro de Mormón. Estaba pensando, tal vez el libro se llama Mormón y es un libro del Mormón, no sabía bien. Y comencé a leer la visita de Moroni a José Smith. Yo estuve leyendo y a medida que leía, yo empecé a sentir algo profundo en mi corazón y comencé a sentir que yo creía todo lo que estaba ahí leyendo. Fue tanto el sentimiento de gozo que tuve que yo salté del sillón y de pronto grité y dije, esto es lo que yo estaba buscando. Había estado en una búsqueda de la verdad y me olvidé de todo, de mi serie favorita, de tomar mi leche de soya con mi cachanga que mi madre hacía. Y me acerqué y me fui a lo que era nuestro dormitorio, los varones. Y ahí estuve leyendo el libro. Recuerdo que leí hasta primer Nefi 13, hasta donde supe que ese libro era de Dios. Simplemente supe.
Yo tenía un diario, yo no era miembro de la iglesia, no sabía nada de lo que si había miembros o no. En esa época acá no había ninguna iglesia. Y yo escribía en mi diario. Y ahí escribí con respecto a los sentimientos de ese libro. Eso te puedo decir, Jordan, que sería mi primer acercamiento con el Evangelio restaurado. Pero todavía no conocía ni a misioneros, ni había visto misioneros, ni a capilla, ni había visto ninguna capilla, ni a miembros de la iglesia, porque en la zona donde yo vivía, que era Ansieta Alta y esta parte, no conocía a ningún miembro de la iglesia. Wow, ¿y en qué momento usted fue que conoció, bueno, alguna iglesia o tuvo su primer contacto con los misioneros? Ya, te decía justamente que el primer contacto tuve cuando tenía 19 años porque esta experiencia que te he contado es cuando yo tenía 18. Y por este amigo, porque nos encontramos una vez al mes allá en el Senati, le preguntaba, ¿dónde es que yo puedo encontrar la iglesia? Él era de Monterrico, y como era un muchachito, él así nomás, no era fácil. Averiguó, pero cada vez que me traía una noticia era de un lugar que yo no conocía. Me habló de un lugar en Zárate. En esa época no existía Puente Nuevo, pero Zárate yo conocía, había que ir por la avenida Bancay y dar una vuelta para llegar allá, ¿no? Y me dio la dirección de la capilla que hoy conocemos como Zárate. Yo fui allá, un domingo como quedé con él en la tarde, a las 5 de la tarde. Él no llegó, mi amigo no llegó, pero yo vi desde el lugar donde estaba como dos misioneros norteamericanos, bueno, yo ahora sé que son misioneros, yo veía dos gringos que estaban junto a dos personas de provincia, que nos notaba que estaban con su ropita de provincia, y yo me quedé impactado con eso. Me quedé impactado porque no había visto algo así, ¿no? Que norteamericanos con personas de la sierra. Pero me acerqué a la puerta, a la reja de la puerta, pero nadie me invitó a entrar. Y estuve un buen rato esperando a mi amigo y también esperando que alguien me diga pasa. Y nada más. No pasó nada. Yo seguía estudiando el libro con mi hermana Aide, recuerdo. Pasaban los meses y una mañana que mi madre estaba bastante mal, yo le dije voy a orar, porque yo sabía orar. Había olvidado decirles esto, que a los 9 años los adventistas me invitaron a un campamento con ellos, porque mi profesor era adventista y nos invitó a los alumnos que teníamos un puntaje apropiado más o menos como un premio. Y en ese campamento, gracias a los adventistas, yo aprendí a dirigirme a Dios a los 9 años. Desde ahí ya tenía una noción que era un rezo y que era una oración. Y entonces, siendo católico, yo rezaba el credo, el Padre Nuestro, pero ya como alguien que conocía algo más, yo oraba a Dios. Y entonces le dije a mi mamá, voy a ir a orar a la iglesia de este libro. Y yo fui a la iglesia de ese libro. Y ahí vi que decía también la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Comencé a conocer un poquito más. Pero esa vez que fui, era un domingo en la mañana, ocurrió lo mismo. Ocurrió que yo llegué a la puerta y nadie me invitó a pasar. Eso era increíble, nadie me invitó a pasar. No había ningún misionero. Y como nadie me invitó a pasar y veía que entraban, yo me metí también. Y llegué hasta la parte donde está en la mampara que da para las aulas y miré a un lado y otro y como nadie me decía nada y vi que subían los jóvenes al segundo piso, yo subí detrás de ellos y entré al aula que ellos entraban. Y estaban dando una clase, yo lo recuerdo porque lo escribí en mi diario, y la clase era la perseverancia, curiosamente. Yo escuché esa clase y me gustó, había un montón de jóvenes, pero ninguno volvió a decirme, oye, ¿quién eres tú? Yo agradezco que haya sido así. Agradezco porque la historia que tendría que vivir yo iba a ser otra. Entonces, todavía de ahí hasta el tiempo cuando vengo por Corporación. Corporación era una zona bastante urbana y distinta a Ansieta. Ansieta era una zona, era un pueblo joven,
de casas de adobe, todavía no tienen títulos de propiedad. Era zona de muchas chacras, yo vivía ahí, en esos lugares. Y salíamos algunas veces, como por ejemplo cuando no había agua allá. Y unos lugares donde buscábamos agua era corporación. Y vinimos por acá con mis hermanos y curiosamente vi que estaban construyendo un edificio y era este edificio en el que ahorita estamos. Pero lógicamente estaba en plena construcción. Y yo supe que era de la iglesia porque había un rótulo que decía pues el nombre de la iglesia. Pregunté cuándo lo terminarían y me dijeron entre abril y mayo. Yo pensando que sería más seguro venir en mayo, vine en mayo. Me acuerdo que era un miércoles en la noche que vine y ese miércoles estaban haciendo una actividad acá los misioneros. Es ahí donde tengo el primer contacto con los misioneros. Un hermano de este barrio, de esa época, me recibió, me preguntó quién era, de dónde venía, me hizo sentir muy bien y me llevó a un segundo piso donde estaban en una noche de hogar, o noche misional que le llamaban ellos. Y ahí conocí a los misioneros. Conocí el del hall y el del fielding, quienes, después que les conté mi experiencia de que yo quería bautizarme, me dijeron que tenía que escuchar primero las charlas. Yo recuerdo que las primeras palabras que le dije, hermanos, quiero bautizarme en esta iglesia. Y me dijeron, ¿por qué? Y les conté la experiencia que les he contado a ustedes. Y me dijo, no puede bautizarse todavía porque usted tiene que recibir unas charlas. Y así fue como comenzamos, ellos comenzaron a visitarme a la casa. Y pues tuve el privilegio de bautizarme el 22 de mayo de 1983. Y fui el primero en mi familia, pero ese mismo día en la tarde mi hermana Aida también se bautizó. Así fue el inicio, Jordan, de cómo conocí la iglesia. Vaya, qué gran historia, la verdad. Bueno, sí. Ese tiempo en el que usted estaba pensando, planeando su bautismo, ocurrió algo que, que le aseguró, le confirmó en su mente, en su corazón, que de verdad quería bautizarse en esta iglesia. Sí, justamente me ocurrió algo peculiar. Yo estaba trabajando, yo había terminado mi carrera en el Senati del 82 y ya estaba trabajando en la fosforera peruana que queda en el óvalo Santa Anita actualmente. Y estaba en los 3 meses que dan para probar si uno puede quedarse o no. Y justo la fecha en que yo me iba a bautizar coincidía con la fecha en que también me iba a quedar o no me iba a quedar. Y recuerdo que un hermano en un domingo de testimonios había dicho, desde que me bauticé, todo me va bien y tengo muchas bendiciones. Y él decía, si uno se bautiza, sé que Dios lo va a bendecir totalmente. Sin embargo, la semana en que yo me bauticé, curiosamente me expulsaron del... No, me expulsaron, me retiraron del trabajo, o sea, terminó mi contrato. Terminó mi contrato. Yo recuerdo que subí al segundo piso justamente de esta capilla y yo le rogué a Dios que me permita conservar el trabajo, porque yo quería ser un misionero. Desde antes de bautizarme quería ser un misionero. Pero no ocurrió así. Y en vez de desanimarme, yo continué y seguí buscando seguir a Cristo, hice mi vida como un miembro pensando en irme a la misión y eso ocurrió después. Así que tuve eso, Jordan, como parte de mi experiencia, pues fui retirado de mi trabajo, ¿no? Aparentemente sería pues algo negativo, pero siempre he sabido que Dios tiene algo más que el ser humano puede conocer. Recuerdo que en el libro de Isaías dice, son más altos mis caminos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Y en esa ocasión yo lo viví, porque un año después yo estaba en 2 trabajos,
estaba juntando para irme a la misión. Tenía una cantidad ya lista, pero necesitaba operarme de la mandíbula. Había un golpe en el boxeo, yo ese tiempo practicaba boxeo, y me habían desligado la mandíbula y tenía que ser operado. Lo curioso es que recibo una información de ese trabajo donde me habían invitado a retirarme y era para que recoja mis utilidades. En esa época las utilidades que yo recogí eran mayores de lo que yo recibí durante el tiempo, los 3 meses que trabajé. Era un montón de dinero. Yo recuerdo cuando vi 800, en ese tiempo 800 soles, yo dije, ¿tanto dinero? Yo dije, se habrán confundido. Y recuerdo que le dije al que estaba haciéndome firmar, le dije, disculpen, no se han confundido, no será 80 soles. Y estaba con un amigo con quien también estábamos ahí haciendo lo mismo. Él entonces me pateó y me dijo, no digas nada. Yo le dije, no, solo quiero saber si es el monto. Entonces me dijo, ¿qué dice ahí, joven? Yo dije, 800 soles. Lo que dice ahí, eso es, me dijo. Yo recibí el cheque porque era un cheque. Y yo fui a cobrar. Jordan, esto lo puedo recordar con toda la nitidez del momento. Yo iba en un bus, en ese tiempo no había muchos bancos, a un banco a cobrar. Y en mi mente llegó el pasaje de Malaquías, el que dice que tenemos sobre el diezmo. Si yo no os abriré la ventana de los cielos y recibiréis bendiciones hasta que sobreabunde. A pesar de que yo no había tenido un trabajo durante mucho tiempo, yo era tornero, ese era mi tornero o mecánico de precisión que se llamaba en el Senati, yo no había conseguido. Había pasado un año dificilísimo como para espantar a cualquiera. Yo seguía. En cualquier trabajo que tenía, yo pagaba mi diezmo. Y de pronto, cuando ya estaba por cumplir el año, conseguí 2 trabajos. Uno en la noche y uno en la mañana. Y eso fue lo hermoso, que con el otro dinero que tenía, yo pude operarme. Porque la operación costaba bastante cara. Y fue curiosamente cuando mi llamamiento llegó. Mi llamamiento misional llega cuando faltaba tan solo 2 meses. Yo había sido operado. Esa fue la experiencia dura, pero para mí también milagrosa que Dios me permitió vivir antes de ir a una misión. Wow, hermano. Bueno, como usted menciona, usted practicó boxeo. Sí, practiqué boxeo un tiempo en mi vida. Bueno, también practiqué la lucha libre, el cachascán, que antes se llamaba cachascán. Desde niño lo practiqué. Era muy asiduo al deporte. Yo era futbolista. Soy zurdo y como un zurdo me gustaba mucho el fútbol. Y buscaba siempre la excelencia en todo esto. Y me metí al boxeo desde los 12 años. Wow. Pero como siempre ganaba, un día trajeron un campeón de verdad, trajeron un campeón de los guantes de oro, de la victoria. Y era zurdo también. Yo creo que ganaba porque era zurdo, porque mi forma de cuadrarme frente al oponente siempre era diferente y tenía cierta ventaja. Pero frente a otro zurdo, con experiencia que ese joven tenía, él me ganó. Nunca había perdido, pero ahí él me hizo una serie de... Bueno, en el boxeo hay que tener bastante maña, como se dice, ¿no? Técnicas, otros, pero eso era algo ya que en la experiencia que uno tiene gana. Yo no era preparado, yo era formado en la calle. Y sí, el golpe de él fue más que todo producto de una técnica que él aplicó. Hizo que yo me descuidara. Yo me aventé pensando que él estaba descuidado, había bajado la guardia. Fui para darle un golpe, pero él con 3 golpes bien rápidos hizo que yo bajara mi guardia y me diera un golpe que prácticamente me noqueó. No me privó, pero yo sentí tan fuerte el golpe que preferí terminar la pelea. Yo nunca había perdido y ese fue duro para mí. Y lo más duro fue que fue en mi propio barrio. Pero así hay que aprender a perder también. Wow. ¿Y todavía se defiende usted? ¿Boxeando? Bueno, es que no hay necesidad ya ahora, ¿no? En esa época.
recuerdo todavía todo lo que es lo que puedo hacer, pero no tenía necesidad de usarlo en realidad. Wow. Sí. Yo también quiero, bueno, practicar boxeo. Solamente que soy muy cobarde, yo. Ah, no, Me da no. miedo pelear, pero por deporte y por... Bueno, también me motiva cuando veía yo a peleas como las de Mike Tyson. Ya Ajá. me motivaba mucho y decía, yo quiero boxear también. No, hacer un deporte es muy lindo, muy lindo. Te da seguridad, yo al menos sentía eso, me sentía protegido por el boxeo. Bueno, hermano, producción me comenta de que usted sirvió una misión. Sí. ¿A qué misión usted sirvió? Y nos podría contar alguna historia, anécdota en la cual marcó su misión, para bien obviamente, o bueno, Muy bien, gracias Jordan. Sí, en efecto, yo fui llamado un año y 2 meses después de ser miembro, fui llamado para servir en la misión Perú-Lima Norte. En esa época el Perú tenía pocas misiones. Habría 4 misiones, no creo que había muchas. Y yo fui llamado a la misión Perú-Lima Norte y en ese tiempo los varones éramos llamados también por 18 meses, no por 2 años como ocurre ahora. Y serví en un tiempo en que mis padres, bueno, mi padre sobre todo, estaba sorprendido porque decía, ¿cómo? ¿Dónde se va? Mis hermanos mayores, nosotros somos 12 hermanos, 12, y la mayor falleció niña y yo tenía 5 hermanos mayores. Entonces yo había estado en la mitad. Entonces se preguntaban, ¿por qué tiene que irse a servir en una misión? Como yo eso no lo comprendía. Pero mi madre tuvo un sueño especialísimo. Yo había enviado mis papeles eh, a escondidas. Creo que muchos lo hacían antes así. Y una mañana mi madre me dijo, Rodolfo, te soñé con 2 maletas, me dijo. Y tú estabas en la puerta de la casa y yo te preguntaba, ¿a dónde te vas? Y yo antes que te responda, un hombre que estaba de blanco estaba atrás de mí y me dijo, tu hijo va a servir a Dios. Y luego le dijo, él tiene que dejar a padre, a madre y a hermanos para seguir a Dios. Y mi madre se sorprendió y me dijo, no sé qué es, porque yo no le hablé nada de una misión a mi madre, a nadie hablaba. Y entonces yo tuve que decirle que yo había mandado mis papeles y que un misionero, alguien que iba a servir por un tiempo. Mi madre sufría mucho porque sus hijos se iban de ella. Mi hermano mayor ya no estaba en la casa, vivía aparte. Mi segundo hermano había viajado a Alemania y ella era muy amante, o sea, quería mucho a sus hijos. Pero cuando yo le dije esto, él me dijo, si Dios te ha llamado, anda, hijo. Eso fue lo maravilloso que me pasó antes de la misión. Pero me preparó, porque yo salí de la misión con la convicción de que el libro Mormón es verdadero por la experiencia que les he comentado, pero también con la convicción de saber que sabía que iba a predicar. Yo me preparé estudiando un libro que había en ese tiempo, creo que también hay ahora, Principios del Evangelio, y otro libro llamado Una obra maravillosa y un prodigio. Y yo marcaba las escrituras con esos libros. Y entonces, cuando serví como misionero, tuve experiencias maravillosas. Posiblemente la más fuerte, la más grande, la tuve cuando tenía 16 meses. Y llegó el tiempo en que el presidente de misión me entrevistó. Yo era líder de zona en ese tiempo. Y me entrevistó porque quería saber si yo me iba a quedar en la misión o no. Yo ya había respondido eso porque había pasado varios días orando a Dios y no había recibido ninguna respuesta. Y como no había recibido ninguna respuesta, yo pensé que tenía que volver a casa, que la respuesta era volver a casa. Y entonces envié a mi familia diciéndole que para abril
del año 86 yo estaría volviendo a casa. Pero ese febrero del 86, yo estaba en Piura como líder de zona. El presidente pidió hablar conmigo y pidió que yo piense si puedo quedarme más tiempo o si iba a detener mi misión o terminar mi misión. Yo me quedé sorprendido porque qué extraño, dije. Y volví a orar otra vez a Dios. Tenía un compañero que era un norteamericano con quien nos estimamos muchísimo, Elder Phipps. Y Elder Phipps me decía, bueno, siga orando. Y yo seguí orando. Pero en vez de recibir una respuesta, cuando volví a casa tenía un sentimiento como de tristeza, un sentimiento así medio raro, que no sabía, un vacío, que no sabía qué significaba. Le conté al presidente eso y le dije, imagino que eso será una respuesta y que debería volver a casa. Y el presidente me volvió a decir, entonces, ¿cuál es su decisión, Elder? Y yo le dije, bueno, volveré a casa. Y el presidente dijo, así será entonces, Elder. Usted terminará en abril entonces. Hoy usted va a compartir su testimonio en la reunión con los misioneros, en esta conferencia. Ya, presidente, le dije. Y salí de la oficina del presidente, o del cuarto que estaba en... Y salí como si me hubieran dicho, Elder, usted ahora va a ser fusilado. Salí con una sensación, pero de tristeza más profunda, y fue terrible. Recuerdo que un compañero de mi grupo misional me dijo, Elder, ¿qué decidió? Y le dije, bueno, le dije al presidente que voy a terminar en abril. Ah, ya, me dijo, bueno, nos iremos juntos, yo también termino en abril, me dijo. Ya pues sí, abril eran los 18 meses, ¿no? que se cumplían. Y pasamos después de un rato a la conferencia y entonces comenzaron los mensajes y a mí me dijeron, Elder, usted y Elder Sontag ahora van a dar su testimonio de despedida. Y mientras estaba sentado, yo estaba diciendo, bueno, voy a decir que hubiera querido querer más tiempo, pero tengo que volver porque mis padres y mis hermanos necesitan ayuda. Y empecé a pensar qué diría cuando me pondría de pie. Y por momentos estaba ahí pensando, qué difícil va a ser dejar todo aquello que para mí representaba algo muy distinto a lo que había vivido antes. Entonces en ese momento me llamaron para dar mi testimonio. Yo me puse de pie, yo recuerdo clarísimo ese momento, y comencé a decir, élderes y hermanas, y hubo un silencio. Y yo sentí algo en mi alma y dije, hoy me paré para dar mi testimonio de despedida, pero si el Señor me da la oportunidad y si el presidente me permite, me quedaré en la misión. Y comencé a dar mi testimonio de por qué me quedaría en la misión. Los ojos de los hermanos yo veía asombrados, algunos estaban llorando. Y terminado mi testimonio, el presidente me dijo, oiga, Elder, venga, venga. Y bueno, me llevó a la oficina y me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, solo sé que necesitaba decir esto. Y yo le dije, pero, y usted me dijo antes que no quería ser un misionero. Y yo le dije, es que yo quiero seguir la misión y sé que esto es lo que debo hacer. Le dije, ahora estoy seguro de lo que debo hacer. Entonces el presidente me dijo, ¿cuánto tiempo va a extender su misión? Porque teníamos la libertad para extender 1, 2, 3 meses. Yo había pensado máximo 3 meses antes, pero con esa experiencia yo dije todo el tiempo que me permitan. Y él dijo, ¿los 6 meses? Los 6 meses, le dije. Estaba tan seguro que yo podría salir de ese lugar, podría ir a cualquier lado y sabería que Dios me iba a proteger y no me iba a pasar nada. Esa fue la experiencia que viví. Wow, hermano, una experiencia muy significativa, Sí, muy, muy espiritual, sobre todo. Y bueno, ya que estamos hablando de la misión, sabemos que algo, bueno,
Muy difícil la misión es convivir con alguien más Sí, durante mucho tiempo. sí. ¿Usted recuerda alguna anécdota de algún compañero que tal vez no toleraba o era, no sé, algo gracioso? Tuve un compañero, casi fue el segundo misionero que fue mi compañero, era un líder de distrito, yo tenía 2 meses en la misión, un mes en la misión porque mi primer compañero solo estuvo un mes conmigo, que fue totalmente extraño a, a los otros compañeros. Fue un poco chocante para mí. Sin embargo, gracias a su comprensión, llegamos después a congeniar y por lo menos pudimos servir 2 meses juntos. Pero otra experiencia que tuve fue con un joven que, curiosamente, fue para mí por un momento sorprendente, porque él creía de que el hombre descendía del mono. Sí, y fue para mí un poco chocante. Y yo supe eso en una charla. Él tenía 15 días en la misión cuando yo llegué a ser su compañero. Y entonces tuve que intervenir cuando él estaba diciendo que aceptaba que descendemos del mono. Tuve que intervenir y le dije al investigador, que era el que estaba hablando sobre eso, que nosotros respetamos su creencia de él. Mi compañero quería decir eso, que queremos, respetamos, pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios, etc. Cuando salimos, hablé con mi compañero, le dije, el resto, ¿qué pasó? ¿Usted en realidad cree que descendemos del mono? Y él me dijo, no sé, me dijo, ¿cómo que no sabe? Entonces le pedí que fuéramos al cuarto y le pregunté, ¿usted ha leído el libro Mormón? No, me dijo. ¿La Biblia? No. ¿Usted tiene un testimonio del libro Mormón entonces? No, me dijo. Y le dije, ¿cómo hacer la misión? Y dijo mi presidente Rama, que era de provincia, lo había llenado sus papeles y lo había enviado a la misión. Así. Sí, fue un poco difícil, pero él, cuando dijo, yo me voy a volver a mi casa, y se puso de pie, dijo, voy a agarrar mis cosas y me voy a mi casa. Yo recuerdo que le tomé del hombro, era un poquito más alto que yo, y le dije, Elder, ¿puede sentarse un momento? Y le dije, lo que es posible que usted no tenga un testimonio, pero sí le digo algo, su llamamiento es de Dios. Y quiero que usted viva conmigo una experiencia. ¿Le parece bien si leemos juntos el libro Mormón? Usted no tiene, no, pero yo no sé las charlas, no se preocupe, no dé las charlas usted, yo las daré mientras. Si durante ese tiempo que estamos juntos, usted llega a tener un testimonio del libro Mormón, ¿le parece bien si usted puede compartir en las charlas eso? Está bien, dijo. Y está bien si usted puede también participar en la charla solo, si desea. Sí. Así que las primeras veces él no participaba, miraba, pero cada día estudiábamos el libro Mormón, orábamos juntos y él siguió fiel y fiel y fiel. Estuvimos así 2 meses. La última semana, cuando me iban a cambiar a mí, ya sabíamos de mi cambio, él me dijo, ¿puedo dar la charla? Claro que sí. Él dio la charla. Y mientras daba la charla compartió su testimonio de la iglesia. Compartió su testimonio del libro Mormón. Y había un silencio en el lugar. Y yo supe que él había ganado un testimonio. Esa fue una experiencia que guardo con muchísimo, no sé, con mucha alegría, con gratitud a Dios, porque Dios puede responder a unos momentos difíciles como eso, ¿no? Sí, Vaya, Jordan, eso podía compartirte. vaya, qué gran experiencia de verdad. ¿Cómo usted conoció a la mujer que hoy en día es su esposa? A Fabiola, éramos misioneros, curiosamente, yo era su líder de zona y ella llegó a Chepén cuando yo era líder de zona. Y yo tenía que entregarle las cartas de su novio. Ella tenía su novio.
Y su novio era, creo, más fiel que cualquier otro, porque su novio traía, pues, le enviaba cartas, cintas, porque uno sabe, porque o sea, en esa época había cassettes. Uno puede sentirlo en lo que es el... Entonces uno le entregaba y yo tenía que decir, vaya, tiene un novio bastante bueno que siempre está. Detallista. Sí, así que fue lo que yo consideraba, ¿no? Que era eh, lo usual. Pero me sorprendió de ella, uno, su entrega a la obra. Era una misionera totalmente devota al Señor. Y nosotros como líderes de zona, porque yo estaba como líder de zona ahí, queríamos dar el ejemplo. Ya para ese tiempo yo me había quedado como el líder de zona mayor, el responsable de la zona, y curiosamente yo había tenido una idea, se lo compartí al misionero que llegó a ser mi compañero, y le dije, nosotros debemos dar el ejemplo, porque comúnmente los líderes solo tenían unas cuantas charlas nada más. Y le dije, ¿le parece bien si nosotros somos los que damos más charlas para motivar mejor a los misioneros? Y ojo que estábamos en un lugar donde la iglesia no tenía capillas, no tenía líderes, solamente éramos los misioneros. O sea, estábamos abriendo áreas para la misión. Yo estaba en Guadalupe, que era una zona muy creyente de la Virgen de Guadalupe. Cuando yo llegué al lugar, llegaron de diferentes partes del Perú mucha gente porque se celebraba la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Así que era un episodio bien curioso. Pero en ese tiempo es que yo estaba con mi compañero dando las charlas y habíamos conseguido una buena cantidad de charlas. Y dijimos, con esto vamos a lograr que los misioneros se motiven, porque tenían muy pocas charlas los misioneros. Pero el día de la presentación de las charlas, estábamos preguntando, Elder, ¿cuántas charlas tuvieron? Y nos decían, tuvimos 11 ya, 11 anotamos en la pizarra. Y le preguntamos, hermanas de Chepén, ¿cuántas charlas tuvieron ustedes? Yo esperaba que digan pues 15, ¿no? Y la hermana dijo 33. Wow. La hermana Céspedes con la hermana Bella. Y nosotros habíamos hecho 32 y creíamos que ya nadie nos iba a superar. Entonces, cuando ocurrió esto, por un lado nos quedamos sorprendidos, muy gratamente sorprendidos, y admirábamos a esa misionera. Nunca imaginé que me iba a casar con ella, ¿no? Porque yo me conocí con ella cuando era obrero en el templo. Después, yo terminé mucho antes que ella la misión, yo era obrero en el templo y ella llegó como unos 8 o 9 meses después de la misión y se hizo obrera en el templo. Allí es donde nos hemos conocido más porque nos invitaron a cantar y ella me fue conociendo y bueno, decidió con el tiempo casarse conmigo, ¿no? Wow. Sí, un poco especial experiencia. Bueno, hermano, ya sabemos cómo la conoció. Ahora, si no es mucha molestia, ¿cómo fue usted que la conquistó? Bueno, como le mencioné, yo creo que hay ciertas cosas que ya había aprendido en ese tiempo. Por ejemplo, yo había tenido a 2 o 3 chicas con quienes había salido y no había tenido éxito. Con una de ellas incluso yo pensaba en casarme, pero ella decidió terminar la relación. Yo aprendí a pedirle a Dios su ayuda y le rogaba que me ayude a saber encontrar de la manera correcta. Siendo obrero en el templo iba cada semana y yo ya tenía mucha inclinación por la respuesta de Dios. Había aprendido que Dios puede guiar hacia la persona indicada. Así es que había un pequeño problema, que ella tenía su novio y su novio había decidido ir a la misión porque ella le había dicho que no se iba a casar a menos que sea un misionero retornado. Y el joven ya tenía 25 años, perdón, había terminado su carrera y él, de acuerdo con lo que me contaba mi esposa, él creía que sí, iba a aceptarlo así nomás. Pero cuando vio que mi esposa era tenaz en su decisión, él se fue a la misión.
Así que durante ese tiempo que él hacía la misión, curiosamente nos llegaron invitaciones de diferentes partes, ya no en el templo, sino de otras estacas para que cantemos. Y había un hermano que tocaba piano, y él nos traía partituras y me decía, hermano, quisiera que canten en ese lugar, y vamos a cantar. Estábamos así, como bromeamos ya, cantando y cantando, fuimos encantándonos uno a otro, Oh. y fue el Wow. sentimiento naciendo. Y fue un sentimiento cada vez más fuerte. Yo me di cuenta de que yo sentí algo por ella, pero también no quería ser alguien que esté cuando no está su novio. Así que yo hablé con ella y le hice esta pregunta. Le dije, si alguna vez tú supieras por el Espíritu Santo que tienes que rehacer una decisión tomada, ¿lo harías? Creo que ella entendió muy bien porque tenía una decisión de esperar a su novio. Y ella lo entendía muy bien. Y ella también escuchó mi pregunta y me respondió con lo mismo. Me dijo, si por el Espíritu Santo yo sé que debo rehacer una decisión, yo lo haría, dijo. Eso a mí me dio pie a continuar en la búsqueda de conocerla más y más. Wow. Y curiosamente se dio esa oportunidad porque ella venía a ayudarme con el coro de la Estaca Central. Yo dirigí el coro de la Estaca en esa época. Y ella venía y los hermanos la cogieron como si fuera de la Estaca. Y así pasó el tiempo y ha sido 3 años. 3 años. Hasta que finalmente ella decide casarse conmigo. Por un buen tiempo no podía decidir porque se sentía responsable por el joven. El joven volvió a la misión, por supuesto. Y recuerdo que mis amigos, que eran misioneros retornados, me decían, no seas tonto, me decían, no seas tonto. De una vez cásate antes que venga él. Y yo le decía, no voy a hacer eso, porque ¿de qué sirve apurarme? Además, ella tampoco no lo iba a aceptar. No iba a aceptar casarse conmigo. Y bueno, curiosamente, fue en ese tiempo donde orando a Dios, yo tengo una experiencia maravillosa, por eso es que yo insistí. Ella me escribe una carta donde me dice que es mejor terminar la relación. Y yo recuerdo que habíamos estado en el templo y no esperaba eso. La había visto ella en el templo y ella dijo, me gustaría que leas con oración esa carta, me dijo. Yo hice eso. Y la carta decía, entre otras cosas, decía que había sentido ella que debía seguir lo que decía una escritura. Y la escritura decía, ahora debes volver en amistad con él y por ello te vendrá mucha paz. Y ella creía que ese pasaje debía cumplirse. Así que como ella me dijo que haga eso, yo recuerdo que terminé la carta y ahí decía, he decidido estar sola, ya no con nadie, porque quiero estar en paz con Dios. Y para mí fue duro. Así que creo que a todo ser humano le llega un momento en que lo desestabiliza. Yo recuerdo que me arrodillé porque eso sabía hacer. Me puse de rodillas para orar a Dios y estaba llorando. Y en mi oración le expresé mis sentimientos. Recuerdo que entre otras cosas le dije que estaba agradecido por conocer a alguien como ella, que si no se iba a dar más, estaba muy agradecido por la oportunidad. Y entonces dije unas frases que había leído en el Antiguo Testamento. Dije, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Recuerdo que estaba así mencionando en mis sentimientos, cuando de pronto yo lo viví. Sentí que entraba a mi cuerpo como una especie de luz que me dio tanta paz que se convirtió en alegría. Y de lo que estaba así, arrodillado, triste, solo tenía deseos de sonreír y de estar alegre. Terminé la oración agradeciéndole a Dios por ese sentimiento especial que me había dado. Me puse de pie. Recuerdo que mi hermana había estado observando que yo estaba de rodillas y me dijo, Rodolfo,
te veo feliz, ¿qué pasó? Y me dijo ella, ¿una respuesta? Sí, le dije, una respuesta. Y estaba segurísimo de lo que yo tenía que hacer. Tenía que vivir en paz. Así que pasó el tiempo y ella no podía, porque el muchacho estaba siempre atrás de ella, ¿no? Atrás de ella. Estaba atrás. Y ella se sentía mal porque pensaba que se iba. Hasta que un día me dijo, Rodolfo, voy a ayunar. Y me dijo así, porque yo le había invitado a que haga algo más. Yo le había dicho que si ella estaba seguro de sentimientos, debía dar un paso, porque era buen tiempo que estábamos ya juntos. Yo le dije, tú no puedes amar a dos personas de la misma manera. A uno de nosotros, tú le tienes un cariño y a otro lo amas. Y le dije, no tengas temor. Yo por mi parte, yo solo sé que tú debes preguntar a Dios, pero también tienes que saber a quién de los dos amas. Pero sé que no puedes amar a los dos a la vez. Y entonces ella hizo algo curioso. Ella hizo esta pregunta. Sé que ella le preguntó a este joven, le dijo, si tú, o si yo no te aceptara, tú te volverías, no, tú te casarías con otra persona. Y él le dijo, yo solo sé que estoy seguro que me casaré contigo. Y cuando me hizo la pregunta a mí, yo no sabía lógicamente eso que él lo había preguntado, me enteré después cuando me casé. Pero cuando me hizo la pregunta a mí, me dijo, si yo no te aceptara, ¿tú te casarías con otra persona? Y yo le dije, sí, yo me casaría, por supuesto, porque yo quiero la exaltación. Y si no es contigo, yo me casaré con alguien que también quiera la exaltación. Esa pregunta, esa respuesta a ella le agradó. Y entonces, después ella decidió ya conversar más conmigo, hasta que le hice saber que no podía estar así en esa incertidumbre, que yo necesitaba también ya tener una familia. Y ella decidió ayunar. Yo estaba contento porque estaba acostumbrado a ayunar cada semana. Así que para mí dije, qué bonito, va a ser feliz que ayunar con ella. Pero ella me dijo, sí, voy a ayunar, pero quiero ayunar 48 horas. Y ahí sí me sorprendí porque yo dije, 48 horas. Dije, bueno, está bien, si tú deseas, te acompaño. Yo recuerdo que las primeras 24 horas para mí estuvo normal. Pero cuando llegamos a la noche para amanecer, que se cumpla, wow, esa noche no podía dormir, de verdad. Yo no podía dormir por el hambre. Mi estómago me estrujaba, estaba, en mi mente solo estaba comida, comida. Yo recuerdo que me tenía que doblar de rodillas y decía, Padre, ayúdame a concentrar mi alma para... Y por más que quería, en mi mente parecía un pan, hasta no importa con mantequilla, pero que aparezca un pan y estaba así, y era terriblísimo. No sé cuántas veces durante la noche me levanté para pedir que Dios me ayude a cumplir el ayuno. Solo sé que cuando amaneció, yo rogaba que pasara el tiempo rapidito. Debo reconocer que en ese tiempo yo aprendí más del ayuno de Jesucristo. Aprendí que el ayuno es depender totalmente. Ahí supe que el cuerpo depende totalmente del espíritu, porque lo único que quería el cuerpo era comida, comida. Y el espíritu estaba sosteniéndolo. Recuerdo que cogí una mano de plátano, porque íbamos a encontrarnos a las 12 del mediodía más o menos, o una, en el trabajo de mi esposa. Ella trabajaba en ese tiempo en el Poder Judicial. Yo dije, voy a llevarme esto, no voy a soportar. Cuando apenas hacemos la oración, voy a comer, me lo llevé. Y mi esposa esperó que llegó la hora y yo estaba que me moría de hambre, ¿verdad? Pero luchaba, hasta que finalmente hicimos la oración. Ya se imaginan, los plátanos, me los empecé a comer, le invité a comer y me dijo, sí, pero voy a esperar que te traigan la comida. Sí. Y ella tuvo un sueño. Eso fue lo que ella quería contarme.
esa noche, mientras yo me estrujaba de hambre y todo, ella recibía un sueño que era revelador. El sueño, a mí sinceramente hasta se me fue la gana de comer el almuerzo, porque cuando empezó a decirme que llegó a un lugar que parecía un templo, pero era un edificio, pero no era el templo necesariamente, que tenía así paredes de mármol y tenía unas formas un poco cuadrangulares para subir a los peldaños, pero eran peldaños bastante alargados. Ella sola no podía. Ella quería subir porque sabía que tenía que subir, pero no podía. Y de pronto ella ve que yo estoy en el peldaño superior y que le estoy extendiendo mi mano derecha y ella me da su mano y yo entonces también la llevo donde está conmigo y luego avanzamos un poquito y encontramos, ella dice que encontramos ahí una especie de espejo gigante. En el espejo gigante nos vimos la imagen, ella y yo. Ese fue el sueño que tuvo y para ella ese sueño fue suficiente. Cuando despertó, estaba segura que Dios le había respondido. Estaba segura que ese lugar representaba el templo. Y estaba segura de que tenía que casarse. Eso fue lo más hermoso. Ella ya no tuvo temor, habló con el joven le entendió y le deseó felicidades también. Y fue maravilloso porque a quien no pude convencer fue su padre. Su padre sí me botó de la casa. Su padre nunca me quiso hasta que me casé, ¿no? De verdad, me botó de la casa, literalmente. Me dijo, a mi esposa le dijo, tú entras acá porque eres mi hija. Le dijo, pero ese impostor, ese estropajo no entra acá. Dijo. Y me echó, yo esperé afuera. Lo hermoso fue que mi esposa habló con él y le dijo, si mi esposo no es bienvenido aquí, yo tampoco puedo sentirme bienvenida. Y le dijo, discúlpame papá, yo te respeto, pero él ya es mi esposo. Y yo me voy con él. Y se vino conmigo. Le explicó, lógicamente, a sus hermanos también, ¿no? Pero así fue mi experiencia, Jordan, así fue esta experiencia tan especial con Fabiola, a quien yo admiro muchísimo por su conocimiento del Evangelio, por su testimonio, tiene un testimonio profundo de la obra de Dios. Bueno, esto es lo que te podría comentar. Bueno, usted se ha expresado como todo un caballero. Hermano Barbosa, le comento, producción me acaba de comunicar que vamos a tener una segunda etapa con preguntas inéditas que nos acaba de hacer por redes sociales varias personas, varios hermanos. Ah, sí, interesante. ¿Le parece bien? Claro que sí. A ver, producción, por favor, traigan las preguntas. Tapemos, que no nos paga, no nos paga, así que... A ver, vamos a... Qué curioso. Ya. A ver, hermano Sí. Rosa, Ya. por favor. Yo debo tomar. Ya. Claro. A ver. Wow. A ver si le puede leer. ¿Es verdad que usted es compositor y envía unas canciones, himnos a la iglesia? Sí, soy compositor. Desde los 14 años he compuesto canciones. De niño cantaba bastante y a los 14 ya estaba escribiendo. Y tengo una canción que fue ganadora en un festival de Interestacas el año 87, se llama Canto a Dios. Y otra canción que fue ganadora cuando yo era obispo y acompañé a los jazz en otra estaca. Himno, sí, tengo un himno que se llama el Salmo de Nefi. Está inspirado en el Salmo de Nefi. Y ese himno lo envié efectivamente hace poco hubo un recojo de himnos de todas las partes y lo envié. No sé qué pasó con ese himno, no he tenido... Sí tuve respuesta que habían recibido, pero ante tantos himnos hermosos que han salido últimamente, creo que mi himno por ahora está ahí guardando su espacio, ¿no? Pero sí, soy compositor, Jordan. ¿Usted de dónde saca más o menos la inspiración para poder componer las canciones que... De hecho, que cuando era todavía jovencito, bastante, bueno, adolescente,
Mi hermano mayor, Juan, él ponía todo tipo de música en casa, valses, boleros, baladas, y había radio en ese tiempo nada más, ¿no? Y yo escuchaba, y entonces me di cuenta que me gustaba mucho el canto. No sé cómo fue, pero en mi mente aparecía yo solo sé eso, que en mi mente aparecía una música, y yo captaba la música y le ponía letras, y como ya sabía tocar guitarra, y la escribía. Así fue como compuse. Me han preguntado cómo lo he hecho, pero es la verdad. Yo no puedo decir algo diferente porque yo escuchaba la música. De hecho, que el himno Salmo en Efi, solamente cuando estaba a una cuadra del templo, recuerdo que en mi mente aparecía ese sonido musical que después fue parte de la música de esto, ¿no? Este himno lo compuse en el templo, en las aulas, unas de las habitaciones del templo donde los obreros teníamos capacitaciones. Yo recuerdo que ahí escribí, tomando el libro de Mormón, escribí gran parte de este himno. Y han pasado muchos años y lo fui puliendo, puliendo. Es un himno que pienso publicarlo. Wow, qué Sí. interesante, hermano. Podría decir que es un talento que Dios le dio. Sí, estoy agradecido a Dios por ese talento. Bueno, sigamos con a ver la siguiente pregunta. Bueno, voy a procurar hacerlo más breve para que el tiempo no nos gane. Esto. Es verdad que se enojó con el hermano Kevin cuando cortejaba a su hija Melissa. La verdad que eh, no recuerdo haberme enojado con él. No recuerdo. Lo que sí puedo recordar es que me di cuenta que él estaba interesado en Melissa y era un joven muy preguntón del Evangelio. Y a mí eso me interesaba, que sea un preguntón del Evangelio. Pero me pareció muy bien que él decidiera después cortejar a Melissa. No me enojé en realidad. Yo no recuerdo haberme enojado, a menos que por ahí alguien me lo especifique. Y bueno, Sí, hermano, sigamos con la siguiente pregunta. claro. A ver. ¿Cuál ha sido el mayor acto de amor que ha hecho por su esposa? Buena pregunta. Aquí no, 48 horas tal vez. Posiblemente no era casado en ese tiempo, pero si se habla de amor, fue una de las veces en que yo más bien creo que más he recibido de ella ese amor y, y cómo es que llega a un punto especial. Yo estuve, antes de ser llamado a ser presidente de Estaca, viví la experiencia más difícil que le puede pasar, creo, a un padre de familia, porque yo me quedé sin ninguna oportunidad de trabajo. Yo tenía un taller, pero en ese tiempo escasearon los trabajos. Y mi esposa había trabajado en el Poder Judicial, pero yo le había pedido que renuncie porque veía a nuestras hijas. Y curiosamente me empezó a invadir la tristeza, empecé a tener pensamientos negativos y de pronto me sentí inútil. Mi esposa en ese tiempo empezó a salir a trabajar y eso me motivó. Pero ¿sabe qué me motivó mucho más? Y eso viene a ser la parte que posiblemente sea la respuesta a esto, ¿no? El mayor acto de amor que pude haber hecho, ¿no? por Fabiola. Fue cuando viví en Villahermosa, el tiempo más difícil. Recuerdo que en esa ocasión yo era consejero Estaca y mi esposa era presidente de la Asociación Socorro de la rama Huáscar. En ese tiempo se llamaba Huáscar. Y había tenido un altercado con una hermana del lugar. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿podrías ayudarme? Y me contó que había tenido este problema con esta persona. Y le dije, no puedo usar mi llamamiento para hablar a alguien y de alguna manera hacer que reflexione. No puedo usarlo, le dije. Y luego solamente le dije, tú sabes
cómo es la forma que Dios actúa, porque mi esposa sabe muy bien. Y ella no me respondió nada. Solamente me dijo, está bien. Yo le dije, hablo con ella. Y me dice, me pides algo difícil. Hazlo, le dije. Y recuerdo que ella, oró a Dios, habló con la hermana. Se sintió mejor, aunque no tuvo ninguna respuesta de la hermana. Y luego tuvo la impresión de llamar a esta hermana como su consejera de la presidencia. Y la llamó. Y lo más hermoso es que la amistad volvió a ellos, o a ellas, y se olvidó ese incidente. Así que cuando hablamos de actos de amor, yo creo que son estos, ¿no? En que uno invita a que alguien demuestre lo que es. Mi esposa demostró lo que era con esa actitud que tuvo, ¿no? Wow. Sí. Vaya, que... Ya estuve ahí, pensé. Sí, bien, bueno. Queda una última pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dijeron? ¿Cuál fue su impresión al ver por primera vez la manzana del templo? Eso está fresquísimo, ¿no? Porque hace muy poco hemos estado para recoger a mi hija Breni con Fabiola y con mi otro hijo, Yair. Y curiosamente hablamos de esto porque yo le dije a Fabiola, lo habíamos visto en videos, antes lo habíamos visto en fotos, pero estamos viendo ahora el lugar. Estaba el coro del tabernáculo, más allá estaba el templo Solid City, estaban las oficinas de historia de la iglesia, el centro de convenciones que le llaman también para donde atiende la iglesia. Era impresionante y nos quedamos contemplando, viendo la belleza del lugar, pero también sintiendo lo que hicieron los pioneros. Porque esa obra es el resultado de la fe de los pioneros. Esa manzana del templo que nos ha permitido a nosotros estar a 2 metros de distancia del coro del tabernáculo, escucharles y gozar de esa música maravillosa que ellos suelen compartir y ver los lugares históricos. Eso se puede considerar como un milagro para nosotros, porque no podíamos viajar por nuestra propia cuenta. Pero estamos agradecidos que manos amorosas, sobre todo de un ex compañero mío de la misión, tuvo que ver mucho para mi viaje, o nuestro viaje. Y estar ahí era reflejar aquello que era un sueño, un deseo, pero que parecía que no iba a llegar nunca. Pero llegó. Y agradecimos a Dios por esa experiencia, Jordan. Como también estoy agradecido por la oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo tan especial que me han dado para compartir mi testimonio y las experiencias. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ha sido todo un gusto compartir este momento con usted. Y bueno, también agradecer a todas las personas que nos acompañan y nos van a acompañar. Y bueno, nos despedimos el día de hoy con una gran reflexión que el hermano Barbosa nos ha compartido, la cual es, yo creo, perseverar hasta el fin, en todo momento. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como Escuchamos tu Fe. Y si nos siguen en YouTube, no se olviden darle a la campanita para que les llegue todas las notificaciones. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos despedimos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hasta luego.